Bien, vamos a empezar entonces con este encuentro con Carolina Bruch. Voy a hacer la presentación. Carolina Bruch es profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en procesos de lectura y escritura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es máster en creación literaria por la Universidad de Fabra de Barcelona, y ahí entiendo que tu director fue ni más ni menos que Juan Villoro, un lujo. Y Carolina es docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Universidad Torcuato Di Tella, y es escritora de, yo tengo 2 de sus libros, que recibió el primer premio de narrativa de la Biblioteca Nacional, y también tengo este otro libro que es No tenemos apuro, pero también es autora de otro libro de cuentos que se llama Fast Food, justamente, ¿no? Y Carolina recibió, bueno, distintos premios, y acá la tenemos. Hemos leído bastante y un poco analizado varios de tus cuentos en los distintos espacios, en los distintos talleres. Y te cuento, Carolina, que acá hay gente de la UBA, de la USP, del Instituto Mallea, y también de otros talleres literarios y distintos espacios, estudiantes actuales míos, pero también hay otros que han sido estudiantes míos, y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte, ¿no? Sobre tus textos, de todo, bueno, de tu métier como escritora. Repito entonces a todos, nos leemos, lo ideal sería que apaguemos los micrófonos, le escuchamos a Carolina, y bueno, también por el chat pueden ir haciendo distintos comentarios, y por las dudas, o sea, eso en algún momento seguramente mandaré un link ahí por el chat, por si estamos en el fervor de las preguntas y las respuestas y nos queda un poquito de tiempo para ingresar nuevamente, ¿no? Por lo menos para despedirnos, para cerrar. Pero bueno, tenemos muchas preguntas, tengo un listado, un orden de preguntas acá, pero la primera pregunta te la voy a hacer yo, o mejor dicho, 2 preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay un texto tuyo, ¿sí? Sí. Que se llama Fantasma, y el texto, como en varios otros, citas a Roberto Arlt, ¿no? Quizás, digamos, en una lectura un poquito más minuciosa, uno diría, el personaje Malena se llama, ¿no? Un personaje que tiene un rojo, sabemos ciertas ideas, no sé, de socialistas o comunistas en Roberto Arlt, más ese temor de Malena, ¿no? De ese personaje cambiante, los uniformes, digamos, y me gustaría saber si existe una referencia velada o más o menos velada, ¿no? Con respecto a la dictadura, vamos a decir. Y por otro lado, en el cuento Naked Almagro, que es mi favorito, el Naked Almagro, si aplicas ahí una técnica puntual, ¿no? Que yo la denominaría algo así como mini efecto ritornello. Es decir, en el primer párrafo nombrás la palabra equeco en 2 ocasiones, y 6 páginas más abajo volvés a nombrar el equeco, ¿no? Es decir, yo lo tomo como una especie de estrategia o recurso de cómo ir enhebrando, ¿no? En la continuidad temática de un texto, porque en muchas ocasiones con los estudiantes hablamos del efecto ritornello, que tiene que ver con, por ejemplo, que en el final de un relato se vuelva a nombrar algo planteado, ya sea en el principio o en el decurso. Entonces, un mini efecto ritornello sería esto, de ir nombrando sucesivamente algo ya dicho, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, empiezo por Roberto Arlt. Primero, te agradezco, Osvaldo, por la invitación. Estoy súper feliz, además con tanta cantidad de convocatoria a esta hora, un martes. Me parece fantástico. Bueno, les cuento un poco. Qué lindo empezar por Roberto Arlt,
porque es un autor que a mí me interpela muchísimo y que aparece en Tren Fantasma y aparece en contraste con otro autor, con Leopoldo Lugones, y claramente la protagonista toma partido por Roberto Arlt. Y además de ser, bueno, de ser trabajado en este relato, yo lo recupero en otro cuento, en un cuento de las otras que se llama El otro lado, en donde, bueno, ahí juego un poco con el cruce entre la literatura y la realidad, un poco con el fantástico, a partir de que incorporo un elemento que son las medias irrompibles que Roberto Arlt había querido patentar en su momento y lo incorporo a una ficción porque me parecía, bueno, un elemento súper interesante de él. Y bueno, lo que me pasa con Arlt en particular es que yo, además de escribir cuentos, durante bastante tiempo escribí guiones de documentales sobre autoras y autores, y de hecho trabajé bastante sobre la obra de Roberto Arlt. Estuve en contacto con Mirta Arlt, su hija, y me interioricé mucho, además que es un autor que me gusta mucho porque me parece que establece como un quiebre en la literatura argentina, o sea, la aparición de Arlt con su prólogo a Los lanzallamas y eh, con la profesionalización del escritor, con un tipo de clase media-baja que entra en el campo de la literatura. Entonces, un tipo fantástico, además que la oralidad tiene un papel, un lugar muy importante en su literatura. Entonces, es un autor que me gusta y me interesa mucho. Entonces, por esa razón se me cuela en las ficciones. Ahora, justo en Tren Fantasma, la alusión no la pensé yo, por lo menos mi intención no era trabajar sobre la dictadura, aunque podría haber ahí una lectura por esto de del Tren Fantasma, justamente, que aparece como imagen y que es un motivo también, bueno, que está recurrente en relatos sobre la dictadura argentina, pero no, en el caso de Tren Fantasma, lo que yo quería mostrar ahí era como ese contraste entre la fascinación que tiene este personaje de Malena por los escritores que se suicidan y un poco una fetichización del suicidio, y como a ella se le presenta el suicidio y la muerte en la realidad, y esa crueldad del personaje que se suicidó y que no importa si era o no era escritor, le rompe un poco el fetiche. Es decir, le desarma esa mirada que tiene un poco fetichizada de los escritores que se suicidan. Pero bueno, sí es verdad que el tema de Arlt es un autor que me interesa muchísimo y por eso aparecen estos dos libros. Y después esto que me comentás del efecto Ritornello, me encanta el nombre que le pusiste, o sea, nunca lo había escuchado de esa manera. Sí, es verdad, lo uso bastante, no solo en este relato, en Naked Almagro, sino también, bueno, en otros relatos. Por ejemplo, en Fast Food aparece esta frase, vos te quejas de llena, que aparece al comienzo del cuento. Después ella la retoma, la protagonista la vuelve a mencionar en otro momento del relato. Sí, esto es un recurso que suelo utilizar y bastante, y que me parece que contribuye como a dar esta sensación de armar sentido, ¿no? a generar vínculos inesperados entre distintos momentos de la trama, y al mismo tiempo, bueno, darle un sentido unificado. Por eso sí, te voy a robar el término efecto Ritornello, que me encanta, para caracterizar
ese recurso, que incluso también en el caso de las otras lo usé de cuento a cuento, porque como hay algunos personajes que se visitan de un cuento al otro y algunas situaciones que son mencionadas, que se desarrollan en un cuento y en otro cuento son como simplemente mencionadas, también hay algo de ese concepto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carolina. A ver, Guillermina Maucheri, ¿estás por ahí? Vamos con tu pregunta. Sí, estoy por acá. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por regalarnos tu tiempo, muy generoso de tu parte. Y Osvaldo es muy laborioso y nos convocó acá a 40, así que impresionante. Aparte tratamos de llegar habiéndote leído, así que como para hacerte preguntas que también te interesen a vos, porque si no es como... Y se nota en tu respuesta sobre la que te hizo Osvaldo que sos docente, porque le dedicas mucho tiempo a la respuesta, lo cual es muy interesante, así que gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera se refiere cuando leíamos los cuentos que nos invitó a leer Osvaldo, nos detuvimos a pensar un poquito en los epígrafes. A varios de nosotros, en general, en otros autores que hemos leído, el epígrafe en general nos lleva un poco hacia, me voy a hacer la snob con lo que aprendí de Osvaldo, hacia la diégesis del relato, del cuento. Pero en el caso de tus relatos y tus cuentos no siempre era tan evidente, al menos no era evidente para nosotros. En algunos casos, después de darle varias vueltas, sí le encontramos, mira, por ahí era por acá. La relación neta entre el epígrafe y el relato. Entonces, un poco consultarte vos de curiosidad, ¿qué te lleva a elegir un epígrafe? ¿Por qué lo haces? Si necesariamente tiene relación con el relato. ¿Qué importancia le das al epígrafe? Si lo elegís antes de escribir el relato, tenés primero el relato en tu cabeza y después elegís el epígrafe, o es random. Bueno, lo que tengas ganas de contar. Bueno, en general el epígrafe aparece después y aparece como una cita que intenta iluminar el sentido del relato, pero también abrir un poco ese sentido. Entonces, abrir la interpretación. Y en algunos casos también establecer algún tipo de diálogo intertextual. Entonces, por ejemplo, en el relato Nada que ver conmigo, que creo que ustedes leyeron, el epígrafe es Yo busco una muerta, un lugar en el mapa, que es una cita del cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Y la protagonista es una nena que le dicen, bueno, como ustedes ya lo leyeron, saben, que le dicen que ella nació para ocupar el lugar de una muerta, que esa muerta es su hermanita, que murió, pero que ella decide, este cuento transcurre en la década de fines de la década del 40 y principios del 50, ella decide que ella lo que quiere es ocupar el lugar de Evita, de Eva Perón hacia el final del cuento, ¿no? Entonces hace toda esa transformación el personaje a lo largo del relato. Entonces ese guiño de ese epígrafe tiene que ver con esto. Pero después, bueno, en el caso de Submarinos Amarillos, por ejemplo, que creo que también lo leyeron, es un poco más indirecta la relación. Yo tomé un epígrafe de Clarice Lispector, que es una autora que a mí me fascina, que también, bueno, tienen a veces un poco de homenaje los epígrafes. Y el epígrafe es Catalina miraba a la madre y la madre miraba a la hija. Y también a Catalina le había sucedido un desastre. Bueno, es un poco, está pensando este epígrafe sobre la situación de la hija que está puesta como en un lugar incómodo y en lugar de la madre. Entonces, esa es la función del epígrafe. En general, como te decía, surgen después de haber escrito el relato. Es algo, creo que hay uno de mis epígrafes en el relato El otro lado. Yo trabajé con el epitafio de Jim Morrison, que no está como epígrafe, sino que aparece como cierre del relato,
ese epígrafe es cada quien su propio demonio, y me gustó como recuperarlo, esa cita, recuperarla como epígrafe de todo el libro, porque me parecía que también permitía como una lectura de todo el libro, por todas las referencias que hace a distintos, bueno, autores y autoras que son recuperados y con los que dialoga el libro. Pero bueno, sí, es el modo en que yo trabajo los epígrafes es ese, es un poco más indirecto en relación con el sentido. Pero sí tienen relación, no es random en absoluto. Y no sé si hay otra pregunta más, Guille. Ya que mencionaste submarinos amarillos, y si bien era para más adelante, si Osvaldo, ¿te puedo hacer la pregunta, Osvaldo, ahora? Sí, adelante. Bueno, yo amé ese cuento, me encanta. Lo que te quería preguntar es dos cosas. ¿Tenés información y la transmitís en forma muy precisa sobre cuál es la dinámica dentro de un psiquiátrico, las imágenes, los sucesos, las rutinas, de dónde te alimentás para esa información? Y en segundo lugar, lo ubicás en la época de la Guerra de las Malvinas, que no es coetáneo tuyo, sí mío. Entonces, un poco preguntarte por ambas cosas, digamos. ¿Por qué elegiste esas dos situaciones y de dónde obtuviste la información para el relato? Bueno, primero que todo, sí es coetáneo mío. Yo viví la infancia en dictadura, y la Guerra de Malvinas, bueno, transcurrió durante mi escuela primaria. Pero bueno, en este caso, justo en este caso, en Submarinos Amarillos, sí yo crucé una experiencia muy cercana, una experiencia familiar cercana. Es decir, es un ámbito, en el caso de los psiquiátricos, es un ámbito que yo conozco. Por supuesto que toda la anécdota, toda la historia es absolutamente ficcional, pero sí tuve en su momento un conocimiento bastante profundo del funcionamiento de las clínicas psiquiátricas, y por eso, bueno, lo exploré ahí. Y también en muchos casos me molesta cierta mirada como superficial o estereotipada que aparece a veces en algunos relatos o en algunas ficciones audiovisuales de la locura. Y yo quería explorar otro tipo de mirada. Ahora, ese cruce que se me ocurrió después entre los submarinos amarillos, ese ámbito, y las Malvinas, eso fue, bueno, una construcción ficcional, la creación. Pero bueno, sí, eso. A mí me encantó, me llegó un montón, me gusta mucho. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Cristina Zurita. ¿Estás por ahí? Cristina Zurita, fíjate si no está muteada. ¿Se escuchan? Sí, perfecto, adelante. Acá la tenés a Carolina Bruch, que tanto la leemos. Hola, encantada de estar mirándote, aparte de haberte leído. Muchas gracias por estos momentos. Mira, mi pregunta es un poco que apunta a que me respondas una gran duda que tengo lo que vi. Por supuesto, tus cuentos no responden a una estructura tradicional, ¿no es cierto? A una estructura conocida por mí, por mis años. Entonces, la pregunta mía es, antes de escribir, ¿tenés ya en la mente cuáles son los recursos discursivos, los procesos que van a estar en ese cuento? ¿Es algo consciente o surge? O sea, ¿es aleatorio, fluye?
¿Hay una preparación exhaustiva para escribir un cuento? ¿Se necesita? Porque yo pienso algo y después se va para cualquier lado. Y pienso que es un error mío. En vos, ¿cómo será ese proceso? Mira, te cuento mi proceso particular, que no es el de todas y todos los escritores, porque viste que hay escritores a los que les gusta trabajar como los relatos muy desde con un mapa previo, con un esquema previo, que ya lo tienen como muy claro antes de ponerse a escribir, y otros y otras que no. En mi caso, yo en general empiezo a escribir, tengo alguna imagen, una idea, una frase, a veces es una imagen, a veces es una escena de mi vida o que me narraron. Puede ser también una frase nada más, como por ejemplo esa te quejas de llena, y después empiezo a escribir, pero no, en algún momento detengo ese proceso y ahí me pregunto hacia dónde voy. Entonces en ese momento sí, ya quizá empiezo a armar un esquema y a delinear algún tipo de estructura o de sentido en el relato. Pero, es decir, si bien hay elementos que van surgiendo, sí es como eso, en el medio paro y me pregunto qué estoy haciendo y hacia dónde voy. En general es así. Claro. Pero después en el proceso de corrección hay muchos elementos que hay que modificarlos porque como vos llegaste a un final determinado, quizá lo que habías incorporado, lo que habías escrito al comienzo ya no te funciona en relación con ese final, entonces lo tenés que cambiar. Pero bueno, son como cosas muy diferentes. Por ejemplo, el cuento Final de Fiesta, que ustedes lo leyeron también. Sí. Bueno, es un cuento, está inspirado en una persona, en una profesional que yo conocí, pero que hice, crucé, había en el cuaderno de notas de Henry James, había una idea apuntada para un relato que planteaba la idea de una mujer que era crítica literaria y que escribía todo el tiempo malas críticas de su marido, de la obra de su marido escritor. Entonces a mí se me ocurrió como reelaborar esa idea, entonces pensé en una editora que todo el tiempo escribe informes de lectura malos para que su marido escritor nunca pueda publicar sus novelas. Entonces se me ocurrió eso. Después en el cuento tiene un lugar como muy chiquitito, porque la narradora es un personaje, es como una narradora testigo, que es esta correctora. Pero bueno, son como esos cruces de ideas. Pero yo sabía entonces que en algún momento, en ese proceso de escritura, iba a aparecer lo que escondía esta mujer así tan fantástica, que la editora jefa, lo que escondía era Federica, esta venganza, no sé, esta forma de dominación que tenía sobre su marido, que era escribirle estos informes de lectura para mandarlo siempre a un cajón en las editoriales. Pero bueno, por ejemplo, eso surgió a partir de esa idea, pero igual es raro, en general no suelo trabajar con ese tipo de disparadores, en general tienen que ver más con una experiencia personal. Así que bueno. Claro. Pero fíjate que es eso, ¿no? Todo es creatividad, evidentemente. El final de fiesta, ese ir a bailar al final, es muy, muy reconstituyente, porque todo ese mundo de envidia y demás, de golpe, como que se relaja con la música y con el festejo. Ese final me encantó, me sorprendió por eso. Gracias, Carolina. Muchas gracias por tu aporte. Cristina.
ahora Carolina te va a formular una pregunta a alguien que conoces. A ver, del Ivo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo andás? Hola, Ivo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Caro? Tuve el privilegio de ser alumno de Caro en la carrera de comunicación de la UBA primer año, si no me equivoco, ya hace unos cuantos años. Introdujo a Saer, leímos La Ley de la Ferocidad, me acuerdo, leímos un poquito a Joyce, la verdad que fue increíble, un año increíble, así que por suerte pude disfrutar instancias como esta durante un año, tuve ese privilegio. Claro, por una cuestión de tiempo, desgraciadamente no los pude leer todos, he pecado ahí, pero lo voy a hacer y después te mandaré algún mail en todo caso. Pero leí 3 textos, leí y releí porque hay que darle un par de lecturas a tus textos, no son para una sola lectura, al menos no me parecieron eso, que son Casi Transparente, El Otro Lado y El Tren Fantasma, que yo llegué un poquito tarde, así que no sé cuánto hablaron de la intertextualidad. Pero la pregunta que te quiero hacer es relacionada con la voz narrativa. Me llamó mucho la atención la construcción que haces en 3 casos que son dispares: una nena, una docente con cierta lascivia interna que es inmanejable, y una escritora escatológica, podríamos decir, en ese Tren Fantasma. Y me parece que son tan distintas y están construidas las personalidades de los personajes de una manera tan... podemos decir simétrica, concisa. La verdad que me pareció fabuloso, no le sobra un adjetivo, no le sobra nada ni le falta nada a los textos, pero sobre todo en términos de voz. ¿En qué te basás para construir estas voces de manera tan detallada sin tener que abusar quizá precisamente de caracterizar demasiado al personaje? ¿Cómo construís estas voces tan diferentes entre sí y tan poderosas? Bueno, qué preguntita. Bien, bueno, en el caso de las voces infantiles, a mí me gusta mucho, es un recurso que lo uso bastante, porque me parece que más allá de la voz, como cuando trabajas la voz y la perspectiva infantil, eso te permite como generar esos narradores que son como poco fiables, que saben menos que lo que sabe el lector. Y en ese caso, bueno, en el caso de Casi Transparentes, bueno, en ese momento supongo es el escuchar, él habla de las chicas, de las preadolescentes, porque es una preadolescente, y tratar de captar ahí ese registro, pero bueno, como está ubicado también en la época de la dictadura, en realidad es un registro que tiene que también que adaptarse o es una construcción, digamos, que se adapta a ese momento histórico. Pero después, y es súper difícil trabajar esto del lenguaje de la voz infantil. Es divertido, pero al mismo tiempo difícil porque muchas veces tenés que corregir porque no te das cuenta y te vas de registro, que te sale el adulto. Y después, en el caso del Otro Lado, bueno, no, me divertí mucho también, porque era como un personaje un poco zarpado y como enojada con su vida, esta maestra, esta docente. Y conozco muchas docentes así, no particularmente como este personaje, pero que tienen esta mirada un poco irónica y cínica más que irónica de su profesión y de la literatura, docentes de literatura, pero que ya es por cómo fue su recorrido vital, tienen como una mirada un poco cínica de su relación con el mundo y con la literatura. Y después, en cambio, en el caso del Tren Fantasma, ahí lo que yo usé, porque ese cuento, a diferencia de los otros dos, está narrado con un narrador en tercera, viste que la perspectiva es la de la protagonista, pero el narrador va es como esta focalización interna, este punto de vista interno, pero con un narrador externo. Entonces ahí era otra la búsqueda, me parece, que la voz de ella aparece solo en los diálogos, en los pedacitos de diálogos en los que también aparece el guarda, que eso me costaba un montón, encontrarle como el registro al guarda del tren.
Así que, pero sí, en eso también me pasa, bueno, por un lado, el tema de los narradores estos que son en tercera, pero a mí me gusta mucho siempre trabajar un punto de vista o que predomine un punto de vista, entonces que sea un narrador en tercera, pero que esté como esa cámara pegada a la protagonista, ahí entre el fantasma. Y después, por eso te da como esa sensación de que es ella la que lo narra, pero no es ella la que lo narra. Y bueno, y en el caso de los otros dos, bueno, sí, son dos registros súper diferentes, porque está como la ingenuidad, además esa ingenuidad de la nena, eso sí está un poco, lo pensé a partir de una experiencia personal, viste que tiene un epígrafe de Alejandro Zambra con esto de la intertextualidad, el cuento de Casi Transparentes, porque, bueno, Zambra trabaja esto de, tengo más o menos la edad de Zambra, esto de que los que fuimos chicos en la dictadura, y seguro a Osvaldo le pasaba algo medio parecido, que uno era chico en la dictadura y no sabía bien qué era lo que estaba pasando. Si vos sabías que algo no funcionaba, pero no tenías del todo claro, salvo aquellos que tuvieron padres militantes o que estaban, pero en general nosotros transcurríamos esa infancia viendo que algo estaba pasando, algo importante estaba pasando fuera de nosotros y no sabíamos exactamente qué. Por eso lo de Casi Transparentes es un poco de ironía, ¿no? Que ella no se da cuenta de lo que está pasando. Claro, sí, vos. Vamos a la siguiente pregunta, Máximo Ferrey. Hola, Carolina, buenas noches, ¿cómo te va? Hola. Tengo dos preguntitas muy concretas. Vos, cuando te sentás a escribir, ¿estás pensando en tus posibles o potenciales lectores? ¿En quién te va a leer? Porque me llama mucho la atención algunos costumbrismos, algunas palabras muy concretas que son de una generación muy específica. Me dio mucha gracia, en Casi Transparente, el tema del test de Cooper, del aeróbic, de la pequeña luz, del teatro como en el teatro, del Ballestrinque. Y en el otro lado hablas del bicho feo, de Old Spice. Entonces yo pensaba, digo, es como que es muy concreto de una etapa, ¿no? de una generación determinada. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si vos te reconoces con algún tipo de obsesión ante tu escritura, como de repetir ciertas situaciones, ¿no? O sea, como que vos tenés la necesidad de repetir ciertas situaciones. Me llamó mucho la atención en Naked Almagro algunas cuestiones muy ligadas con el tema del amamantamiento, ¿no? Cómo van apareciendo y reapareciendo en diferentes situaciones. Esas son mis dos consultas. Sí, bueno, en cuanto a esos elementos, como esos indicios que tienen que ver con momentos específicos, momentos históricos específicos, esos en realidad yo los uso porque como suelo escribir relatos que transcurren en distintos momentos históricos, son un poco indicios de estoy armando como ese mundo, digamos, no es tanto porque estoy pensando en el lector en el sentido de que me dirijo a un lector que conozca esos guiños, sino que es como el indicio que yo estoy dando también respecto de en qué momento transcurre, así como, no sé, en Nada que ver conmigo aparecía, recién traían la heladera al pueblo, o aparecía la radio, iban a escuchar los discursos de Vita en la radio, que solamente tenía una radio una persona, y estos, bueno, ahí justo en Casi Transparentes sí aparecen. Y ahí en ese cuento hay dos tipos de indicios. Por un lado, están estos del momento histórico, además que bueno, sí aparece esto de los aeróbics, que son muy típicos de esa época, pero también ahí yo incluí varias expresiones que tienen que ver con la comunidad judía, la cultura judía. Que esto a propósito, eso no está aclarado en ningún momento. Es decir, eso el que lo entiende, el que no lo entiende, bueno, por contexto la idea es esa, que eso funcione, son referencias a distintas
distintos elementos de la cultura judía que algunos lectores los podrán decodificar y otros no, pero el cuento funciona igual. Pero sí, más o menos es por eso. Y después, no sé, lo de que se repiten, algunos temas sí se repiten. Bueno, ahí vimos que Roberto Arlt se repetía, parecía como un leitmotiv, pero sí quizá esto de los personajes, la incomodidad de los personajes que están incómodos e insatisfechos en el lugar en el que se encuentran. Siempre como, a veces me gustaba como la idea de pensar que mis personajes siempre son extras, como personas, son en la trama son como una suerte de personajes secundarios, entonces que los vuelvo personajes principales, que no son héroes. Eso por ahí puede ser que sí, me gusta más explorar como esa poética como de la insatisfacción o del fracaso. Pero eso sería. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Perdón que interrumpa, pero me pareció muy interesante decir que nosotros como lectores habíamos resaltado eso, de que los personajes de los 10 cuentos que leímos eran todos como muy grises, muy por el medio, no destacaban, no subían ni bajaban, así que tiene que ver con tu respuesta recién. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, a ver, Matías Grossi. ¿Qué tal, Carolina? Mucho gusto. Un placer y gracias por tenerte acá. Un poco ya fuiste respondiendo a los chicos. Yo te iba a preguntar un poco si había algo de autorreferencial en tus textos. Evidentemente ya lo contaste. Así que lo que te quería preguntar más, ¿cómo es el proceso de escritura? ¿Cuál es el germen que te lleva a escribir, por ejemplo, Submarinos Amarillos o algún otro de tus relatos? ¿Qué es ese germen inicial que te dispara? Bueno, mira, a mí me gusta, siempre pienso en un tío mío, un tío abuelo mío. En mi familia, en La Plata, yo soy de La Plata, y tenían una casa de fotos, una casa de fotografías. Y dentro de esta casa de fotografías estaban los fotógrafos que sacaban fotos carnet como muy referenciales y muy informativas, muy funcionales, como mi abuelo, y después estaba mi tío abuelo, al que le gustaba la foto artística. Entonces mi tío abuelo sacaba fotos artísticas y después lo que sacaba, hacía muchas postales. Entonces sacaba fotos de la ciudad de La Plata que eran como postales, y después, eso yo lo encontré muchos años después en una caja. Esas fotos no las dejaba, no existía en ese momento Photoshop ni nada, él las manipulaba, no sé con qué técnica, pero les incorporaba. Entonces por ahí tenía una foto del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y se le ocurría ponerle en un lugar una parejita sentada en un banco, o una mujer con un bebé, que no eran originales de esa foto. Y a mí me parece que yo hago un poco eso también, que tomo una imagen o una escena que puede ser propia o que puede ser prestada también, que alguien me la prestó, y que después la voy manipulando y la voy deformando para con eso construir una trama, es decir, para con eso construir sentido. A veces es como un fotomontaje, de repente se cruzan dos cosas. Por ejemplo, en Submarinos Amarillos, esta experiencia del tema del contacto con la locura, con la clínica psiquiátrica, y la experiencia de una infancia en Malvinas. Y eso lo crucé. No estaban en mi experiencia personal, no estuvieron cruzados, pero se me ocurrió, o de repente, viste, se me ocurrió esta idea de, bueno, ¿qué pasa? Los submarinos, justo Submarinos Amarillos, que es el tema de los Beatles, y la idea de, bueno, esto de los submarinos en la guerra de Malvinas. Bueno, voy encontrando como elementos de contacto que me permiten lo que sería armar una trama.
esto del efecto ritornello, como diría Osvaldo, Sí. que son elementos que se resignifican. O sea, son como elementos que supuestamente estaban todos dispersos y que se armaron como un todo, nada, y así se arma un sentido. Entonces, en general es así, ¿viste? Pero a veces es, en el otro cuento, como les decía, es esa frase, vos te quejas de llena, o en el otro, en Nada que ver conmigo, esto de a mí me decían que había nacido para reemplazar a una muerta, esto lo decía mi mamá, que ella decía, siempre dice, que cuando ella era chica le decían esto, que su hermanita había muerto y que ella había nacido para reemplazarla, una cosa totalmente cruel y terrible para decirle a un chico. Pero después, la figura de Vaperón, todo eso no forma parte de la misma escena autobiográfica en absoluto, digamos, es algo que apareció después. Porque, bueno, por la idea también de Walsh, yo busco una muerta, un lugar en el mapa, y ahí se me armó ese cruce. Ese es un poco el proceso. Pero bueno, eso depende, viste, mucho de cada relato. Gracias, Karina. De nada. Gracias, Marta. Estamos ingresando ya a las últimas preguntas. Ela. Sí, bueno, buenas noches para todos. Carolina, mucho gusto. Bueno, hasta acá hubo algunas preguntas que se superpondrían con algunas de mis inquietudes para preguntarte, pero vuelvo sobre un tema, ¿no? Que es el de la intertextualidad y digamos, tu recurrencia sobre arte y la obra de arte, ¿no? Para preguntarte, digamos, algo más en torno al manejo del humor que vos haces, ¿no? Allí hay, digamos, el uso del cinismo, de la ironía, ¿no? Del sarcasmo, ¿no? No solamente el otro lado, que fue un cuento que especialmente me sugirió preguntarte justamente sobre la intertextualidad, que hay varias, ¿no? Allí, no solo de arte, sino el vestido de terciopelo, en fin, hace mención. Y algunas referencias también un poco más, como diría, entre bambalinas, ¿no? Como la galvanoplastía, ¿no? Este método de Roberto Arlt para las medias. Pero en verdad, mi pregunta para sintetizarlo es, ¿cómo considerás vos el uso del humor, ¿no? en tus textos? Y si acaso eso no está vinculado también a una lectura que vos haces respecto de la obra de Arlt, ¿no? En tanto también haces mención a la marginalidad, ¿no? Digamos, a tus personajes secundarios, bueno, también son una manera, ¿no? Renovada, no sé cómo decirlo, remozada, ¿no? De estos personajes y esta visión de la marginalidad sobre la que trabaja mucho Roberto Arlt, ¿verdad? Claro. Bueno, el humor es re difícil, ¿viste? Y bueno, cuando me sale, estoy contenta que pueda poder trabajar con el humor, porque bueno, a mí, yo lo disfruto en la literatura y en general, sí, ese humor cínico de Roberto Arlt a mí me convoca. También el tema de los personajes marginales, que son otros, y ahora, digamos, la literatura explora otro universo, y entonces esos personajes marginales son otros, distintos, pero sí, en esos dos puntos me siento un poco interpelada. A mí también me gusta mucho el humor ingenuo de Eve Uhart, que me parece una gran escritora, y que, bueno, que la leo con mucho placer y con mucha admiración, pero sí, es como un humor que no es tan cínico, pero también es un humor un poco que tiene cierta maldad y que también es interesante para explorar. Pero bueno, sí, es verdad, me encantó que hayas visto lo del vestido de terciopelo,
porque bueno, era un guiño ahí de el cuento de Silvino Campo. Ella, la protagonista tiene, al principio se mete en la mercería con un libro de cuentos de Silvino Campo, Sí. y bueno, en ese cuento, que por ahí seguro Estela lo leyó muchas veces, pero no sé si los demás, hay un vestido de terciopelo que la mata a la que se lo prueba, o sea, la ahoga, así es. Entonces, bueno, hace ese chiste un poco de humor negro, hace el personaje. Y bueno, eso. Bueno, sí, en ese caso, Carolina, yo pensaba, ¿no? La complicidad que vos hacés, sí, una forma de complicidad también, supuestamente con un lector que haya leído algo a lo que vos hacés referencia, ¿no? Pero pensaba en Silvina Ocampo, como ella también usa el humor, pero desde lo fantástico, ¿no? Y vos, o del realismo, no sé, acá corríjanme por favor quienes saben de esto más que yo, por supuesto. Pero en tu caso haces un humor excesivamente realista, ¿cierto? Desde las palabras que usás, ¿no? El vocabulario que empleás, hasta los escenarios, ¿no? Que describís, ¿no? Y mamaderas y biberones, ¿no? Como recreando situaciones que tienen un sesgo de humor, pero sobre una base de un realismo a veces demasiado impactante, ¿no? Una cosa un poco cruel a veces. Sí, coincido. Por ahí. Uh-huh. Sí, no sé, supongo que ahí también, no sé, si la lectura de Bolaño, por algún lado también, mi generación también está muy permeada por esas lecturas. Y también me parece que, bueno, ahora esta mirada de la maternidad más descarnada, creo que está muy presente en las escritoras contemporáneas, como esa desacralización de la maternidad y bueno, esto de animarse como a desnudar esos aspectos un poco más incómodos de la maternidad. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, un gusto haberte leído. No, de nada, gracias a vos por tu lectura tan inteligente. Gracias, Estela, gracias, Carolina, y bueno, ya para ir cerrando, si lo bueno es breve porque es bueno, Noel Rufa, adelante. Bueno, hola Carolina, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad un placer estar acá. En cierta forma creo que sentí que estaba un poco respondida lo que quería decir, pero lo quería preguntar, pero quería profundizar un poco más sobre algunas cuestiones que tienen que ver quizás con lo que hablaba en principio de la estructura, pero más que la estructura, noté que quizás había algunas cuestiones que estaban, o por lo menos me llevó mucho, los textos me llevaron mucho a la forma, quizás que también empleaba en su momento Feliberto Hernández, en cuanto a esos narradores que no sé si divagan, pero que no son tan claros en cuanto a lo que quieren decir y van como van diciendo lo que se les viene a la mente, vuelven hacia atrás, un poco recuerdan, mucho juego del recuerdo, mucho juego del recuerdo, ¿no? Que eso nos pone, obviamente nos vuelve muy empáticos con el texto porque se siente muy humano. Y por otro lado, esas cuestiones que nombrabas antes de estos indicios históricos, preguntarte si en realidad funcionaban para armar el contexto o situar en contexto al lector, o si también los utilizás como, bueno, yo un poco los llamo disparadores del recuerdo, porque hay elementos que se vuelven nostálgicos, ¿no? En muchos textos, digo, Anaque carnicero, las cuestiones del olor que se siente dentro de una casa de refacción de vestidos, el ax del escritor, digo, cuestiones que disparan ciertos recuerdos que obviamente son atados a un momento histórico, pero que obviamente se vuelven nostálgicos y nos llevan también a una emoción puntual, ¿no? Que obviamente la atravesamos de forma personal. Claro, sí. Bueno, el tema, bueno, gracias por lo de Feliberto Hernández, pero
mucho, demasiado. A mí, uy, acá, perdón por el ruido. Sí, el tema de la digresión, me tengo que cuidar a veces un poco porque sí me pasa que en el proceso de escritura de repente se me aparece como una historia que está relacionada, pero no del todo con el hilo conductor, y la incrusto, ¿no? Entonces de repente, quizá en esto, en lo que aparece como flashback o como recuerdo, no, hay una cosa un poco más planificada. Pero a veces no, a veces son como historias que tienen que ver, están vinculadas, pero no son la historia, es una digresión realmente. Después vuelvo a la trama. Eso es un juego que no sé, que me gusta hacer. No le encuentro mucha explicación, más que me gusta esto de la proliferación de las historias. Y sí, después lo de disparar el recuerdo a través de los indicios, sí, me gusta hacerlo, me parece que sí, que funciona. A mí me funciona cuando estoy, no sé, leyendo algo o viendo una serie, también me funciona esto del inicio. Me parece que hay que tener, técnicamente hay que tener mucho cuidado cuando usas ese tipo de elementos para que sea orgánico al relato, ¿viste? Que no aparezca como puesto sin ningún sentido dentro del relato. Sí, está bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, Emel. Grace, ¿estás por ahí para tu pregunta? Grace. Número está por ahí. Número 2, ¿tenés el micrófono encendido? Si no, vamos con preguntas. Sí, ahí te escucho. Bueno, hola Carolina, un gusto conocerte. Esto de hablar con la foto del libro siempre me sorprende. Digo, qué lindo, estoy hablando con alguien que veo en un libro, me parece una cosa maravillosa. Bueno, dos preguntitas y lo más rápido posible sobre el cuento Final de Fiesta. Primero, lo primero que me sorprendió es, ¿cómo se te ocurrió poner una editorial arriba de un salón de fiestas, algo totalmente opuesto? O sea, ¿quién se le ocurre con eso? Primero eso. Y segundo, en el caso de nombrar a Barbie como algo muy banal, además de eso, ¿por qué la pusiste en el cuento? Esas son las dos preguntas. Bueno, en el caso del salón de fiestas, ¿sabes por qué? Resulta que yo trabajé en un momento en una empresa editorial que no tenía, cuando empecé a trabajar, no tenían las oficinas, estaban refaccionando, o sea, había un tema de, estaban armando todavía el edificio definitivo. Entonces durante 3 meses trabajamos en unas oficinas alquiladas, esto es así, en unas oficinas alquiladas en un lugar que parecía como un salón de fiestas, no era, o sea, había, no me acuerdo si había sido salón de fiestas o después fue salón de fiestas, es decir, no es que no me ocurrió esto, no es que había fiestas mientras nosotros trabajábamos, era un lugar que tenía oficinas para alquilar, así con esos horribles, esos compartimentos, y ese mismo lugar funcionaba como salón de fiestas, o había funcionado, ahora no recuerdo en realidad cómo fue, si había funcionado, luego funcionó como tal. Así que por eso se me ocurrió, lo que pasa es que me vino bárbaro, porque entonces jugaba en paralelo una de la fiesta que se iba desarrollando abajo y lo que pasaba arriba. Claro, sí, ibas y venías con la fiesta de eso. Me resultó muy loco, eso está buenísimo. Y después creo que lo de Barbie aparece ahí, ¿no? Yo sí, en un momento nombraste a Barbie. En ese cuento no me acuerdo exactamente. O estoy equivocada. En Miguel Almagro aparece Barbie. Ah, no, está bien, tenés razón. Sí, pero bueno, es en realidad... ¿qué pasa? Que ahora nosotros, con la resignificación de Barbie que hizo la película, me parece que la tenemos, claro. En ese momento apareció como, no sé, como una mención, no me acuerdo si era como
un contraste para caracterizar al personaje este de la amiga que venía de Nueva York. Pero sabes que tengo un fragmento de un relato mío que todavía está inédito, en el que sí aparecen todas las Barbies. La protagonista va a comprarle cosas, a comprar ropa a un contrabandista paraguayo, y el contrabandista paraguayo tiene en el estante, en la estantería, todas las Barbies, la Barbie cineasta, la Barbie periodista, la Barbie no sé qué, todos. Esto sí lo escribí, por supuesto, antes de la película, pero sí hay todo un actor con las Barbies. Bueno, Susana, muchas gracias, muy lindos los cuentos. Gracias a vos, Osvaldo, por convocarme, digo, y bueno, buenísimo estar hablando con otra escritora, maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Y bueno, entonces vamos cerrando, ya van a ser las mujeres, termina este mix que dura una hora y vamos todos a cenar. Sí, lástima que cada uno en su casa. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Muy lindo conocerte. Muchas gracias, un gusto. Es un Gracias placer. a ustedes. Gracias. Un placer leer. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Osvaldo. Gracias. Gracias por todo. Chao.